En la vorágine de Nueva York, donde los rascacielos se alzan como gigantes de acero y cristal, y las calles palpitan con el ritmo frenético de millones de almas, Gustavo conducía su Ferrari con la arrogancia propia de quien ha conquistado el mundo material. A sus 30 años, era la viva imagen del éxito, un multimillonario cuya vida estaba repleta de lujos y placeres efímeros, pero vacía de verdadero significado. El rugido del motor de su lujoso vehículo era como un eco de su propio corazón, acelerado y superficial, incapaz de latir con la profundidad de las emociones genuinas. Gustavo había construido un imperio, pero en el proceso había olvidado construirse a sí mismo como ser humano. Las luces de los semáforos se reflejaban en la carrocería brillante de su auto, como destellos de una vida que parecía perfecta en la superficie, pero que ocultaba un abismo de soledad. Gustavo no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a una realidad que sacudiría los cimientos de su existencia. En la esquina de la Quinta Avenida con la calle 42, donde el bullicio de Times Square se mezcla con la elegancia de Midtown, algo captó su atención de una manera que nada lo había hecho en años. Una mujer joven, de aspecto sencillo, pero con una dignidad innata, cruzaba apresuradamente la calle con 3 niños pequeños. Lo que dejó a Gustavo atónito no fue la escena en sí, sino el hecho de que los niños, que no parecían tener más de 4 años, eran idénticos a él en su apariencia. Los mismos ojos claros, el mismo cabello oscuro y rebelde, la misma forma de la nariz y la barbilla. Era como verse a sí mismo reflejado en 3 espejos diminutos que correteaban por la acera. El semáforo cambió a verde, pero Gustavo permaneció inmóvil, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver. Los bocinazos de los impacientes conductores neoyorquinos lo sacaron de su estupor y sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador para seguir a la mujer y los niños. Las calles de Manhattan se convirtieron en un laberinto mientras Gustavo maniobraba su Ferrari entre taxis amarillos y autobuses urbanos. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor ante lo desconocido. Finalmente, logró interceptar a la mujer en una esquina menos transitada. Con un chirrido de neumáticos, Gustavo detuvo su auto y salió apresuradamente, sus zapatos italianos resonando en el pavimento. Se acercó a la mujer, quien instintivamente acercó a los niños hacia sí, mirándolo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Disculpe», dijo Gustavo, su voz temblorosa traicionando su habitual seguridad. «Sé que esto puede sonar extraño, pero, ¿quién es el padre de estos niños?» La mujer, a quien más tarde conocería como Valentina, lo miró con una frialdad que contrastaba con la calidez con la que abrazaba a sus hijos. «No creo que eso sea de su incumbencia, señor», respondió con firmeza. Pero Gustavo no podía dejarlo pasar. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos idénticos a los de los niños. El gesto provocó un momento de choque entre ambos, un instante de reconocimiento mutuo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. «Estos niños», comenzó Gustavo, su voz apenas un susurro. «Son iguales a mí. No puedo explicarlo, pero siento que de alguna manera están conectados conmigo». Valentina pareció luchar internamente por un momento antes de responder. «Estos niños no tienen padre», dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. «Y no necesitan uno». Pero Gustavo, por primera vez en su vida, sintió que algo era más importante que su propio ego o sus deseos. «Por favor», insistió, «necesito entender esto. Siento que estos niños son parte de mi vida de alguna manera que no puedo explicar». El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido alrededor de ellos, creando una burbuja de silencio en medio del caos urbano. Valentina miró a sus hijos, luego a Gustavo, y algo en su expresión cambió. «Hay una historia detrás de todo esto», dijo finalmente. «Una historia que nunca pensé que tendría que contar. Pero si realmente quieres saberla, no será aquí, en medio de la calle». Gustavo asintió, sintiendo que estaba al borde de un precipicio, a punto de sumergirse en aguas desconocidas. «Conozco un lugar donde podemos hablar», ofreció, señalando su auto.
Mientras Valentina consideraba la oferta, los niños miraban a Gustavo con una mezcla de curiosidad y asombro, como si de alguna manera pudieran sentir la conexión que los unía. El capítulo termina con Gustavo y Valentina de pie en la acera, al borde de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre, mientras los trillizos, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor, jugaban con las sombras que proyectaban los rascacielos sobre la acera de Nueva York. El lujoso Ferrari de Gustavo se deslizaba por las calles de Nueva York, su rugido ahora apagado por el peso del silencio que reinaba en su interior. Valentina, sentada en el asiento del copiloto, mantenía la mirada fija en el horizonte de rascacielos, mientras los trillizos, fascinados por el interior del auto deportivo, no paraban de tocar todo lo que estaba a su alcance. Gustavo, con las manos firmes en el volante, sentía que cada giro lo llevaba más profundo en un laberinto de recuerdos y posibilidades. Su mente viajaba años atrás, a una época que había enterrado en lo más profundo de su ser, cuando su imperio apenas era un sueño y la necesidad lo empujaba a tomar decisiones desesperadas. Fue entonces cuando un recuerdo, como un relámpago en una noche oscura, iluminó su mente. Se vio a sí mismo, más joven y desesperado, entrando en una clínica de fertilidad. El nombre Esperanza brillaba en letras neón sobre la puerta, una ironía cruel para alguien que en ese momento no tenía ninguna. El recuerdo era borroso, como si su mente hubiera intentado borrarlo durante años, pero ahora cobraba una claridad aterradora. Recordó los formularios, las preguntas incómodas, la sensación de vergüenza mezclada con la necesidad apremiante de dinero. Había donado esperma, una decisión que en su momento pareció insignificante, un mero trámite para obtener los fondos que necesitaba para impulsar su negocio. Gustavo aparcó el auto frente a un parque tranquilo, lejos del bullicio del centro. Los niños, emocionados por la vista de los columpios y toboganes, comenzaron a pedir salir a jugar. Valentina, con una paciencia que solo una madre puede tener, les prometió que jugarían después de hablar con el señor amable. Valentina, comenzó Gustavo, su voz apenas un susurro, hace unos años, cuando apenas comenzaba mi carrera, pasé por un momento difícil. Necesitaba dinero y, bueno, hice algo que había olvidado por completo hasta ahora. Los ojos de Valentina se encontraron con los de Gustavo, una mezcla de curiosidad y temor reflejándose en ellos. ¿Qué hiciste?, preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Doné esperma, confesó Gustavo, las palabras saliendo de su boca como si fueran ajenas a él. En una clínica llamada Esperanza. ¿Estuviste allí alguna vez? El silencio que siguió pareció eterno. Valentina bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su blusa. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones contenidas durante años. Sí, admitió. Estuve allí hace unos 4 años. Después de que mi matrimonio se desmoronara. Gustavo escuchó en silencio mientras Valentina desenredaba la madeja de su pasado. Le habló de un matrimonio tóxico, de un marido que la humillaba constantemente por no poder concebir. Le contó sobre el diagnóstico de infertilidad que fue la gota que derramó el vaso, llevando a su esposo a abandonarla. Decidí tener hijos por mi cuenta, continuó Valentina, su voz ganando fuerza con cada palabra. Quería demostrarme a mí misma que podía ser madre, que podía crear una familia llena de amor, incluso sin un hombre a mi lado. Los trillizos, ajenos a la gravedad de la conversación, jugueteaban en el asiento trasero, sus risas un contrapunto agridulce a la tensión que se palpaba en el aire. Fui a los Estados Unidos, prosiguió Valentina. A la clínica Esperanza. Allí me sometí a una inseminación artificial. Y 9 meses después, nacieron ellos. Mis pequeños milagros. Gustavo sintió que el mundo se detenía. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que nunca hubiera imaginado. Esos niños, esos 3 pequeños que eran idénticos a él, eran el resultado de aquella donación que hizo años atrás, un vínculo genético que nunca anticipó tener. Yo,
yo soy su padre biológico, murmuró Gustavo, las palabras sonando extrañas en sus propios oídos. No era una pregunta, sino una constatación de una verdad que acababa de golpearlo con la fuerza de un huracán. Valentina asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Nunca pensé que conocería al donante, dijo. Se suponía que era anónimo. Pero ahora. Gustavo miró a los niños a través del espejo retrovisor. Vio sus propios ojos, su propia sonrisa, reflejados en esos rostros inocentes. Sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado, miedo, asombro, y algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que lo llenaba de una calidez desconocida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gustavo, su voz apenas audible sobre el sonido de la ciudad que los rodeaba. Valentina se giró para mirar a sus hijos, una sonrisa mezclada con lágrimas iluminando su rostro. No lo sé, admitió. Pero creo que estos pequeños merecen conocer la verdad, cuando sean lo suficientemente mayores para entenderla. Gustavo asintió, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. Me gustaría ser parte de sus vidas, si tú lo permites, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. El parque frente a ellos parecía ahora un símbolo de todas las posibilidades que se abrían ante ellos. Los columpios vacíos se mecían suavemente con la brisa, como invitándolos a dar el primer paso hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Podríamos empezar por llevarlos a jugar, sugirió Valentina, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Creo que todos necesitamos un momento para procesar esto. Gustavo asintió, agradecido por la oportunidad. Mientras abría la puerta del auto, sintió que estaba abriendo la puerta a una nueva vida, una en la que el dinero y el éxito ya no eran lo más importante. Una vida en la que, quizás, podría redescubrir el significado de la palabra familia. El Ferrari de Gustavo se deslizaba por las calles de Nueva York, ahora con un propósito muy diferente al que solía tener. Ya no era un símbolo de estatus y poder, sino un vehículo que llevaba a una familia recién descubierta hacia un destino incierto. El interior del auto, antes lleno del aroma de cuero fino y perfume caro, ahora estaba impregnado con el olor a galletas de los niños y el suave perfume floral de Valentina. Gustavo, con las manos firmes en el volante, sentía que cada kilómetro recorrido lo alejaba más de su vida anterior y lo acercaba a un futuro que nunca había imaginado. Miró de reojo a Valentina, quien mantenía la vista fija en el horizonte, su perfil iluminado por las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces. Los trillizos, Arturo, Santiago y Matías, estaban inusualmente callados en el asiento trasero, quizás sintiendo la tensión que flotaba en el aire. De vez en cuando, uno de ellos soltaba una risita o señalaba algo a través de la ventana, rompiendo momentáneamente el pesado silencio que reinaba en el auto. Gustavo se aclaró la garganta, buscando las palabras adecuadas para romper el hielo. Valentina, comenzó, su voz más suave de lo que nunca había sido, ¿puedes contarme más sobre los niños? ¿Cómo son? ¿Qué les gusta hacer? Valentina pareció salir de su ensimismamiento, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Son maravillosos, dijo, su voz llena de amor maternal. Arturo es el más tranquilo, le encanta dibujar. Santiago es el travieso, siempre está buscando una nueva aventura. ¿Y Matías? Matías es el protector, siempre cuidando de sus hermanos. Gustavo escuchaba con atención, tratando de imaginar las personalidades de estos niños que, de alguna manera, eran parte de él. ¿Y tú?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su genuino interés. ¿Cómo has manejado todo esto sola? La sonrisa de Valentina se desvaneció ligeramente. No ha sido fácil, admitió. Pero cada día con ellos es un regalo. Me han enseñado más sobre el amor y la fuerza de lo que jamás hubiera imaginado. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de reflexión y posibilidades.
Gustavo sintió una punzada de admiración por esta mujer que había criado a 3 niños sola, enfrentando desafíos que él, con todo su dinero y poder, nunca había tenido que considerar. ¿Por qué decidiste tener hijos por tu cuenta?, preguntó Gustavo, su curiosidad genuina. Debe haber sido una decisión difícil. Valentina suspiró, sus ojos fijos en el camino frente a ellos. Después de mi divorcio, sentí que había fallado en todo. Mi ex marido me había convencido de que era inútil, que nunca podría ser madre. Decidí demostrarle, y demostrarme a mí misma, que estaba equivocado. Gustavo asintió, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Y lo lograste, dijo suavemente. 3 veces. Una risa suave escapó de los labios de Valentina. Sí, supongo que sí. Aunque debo admitir que cuando me dijeron que eran trillizos, casi me desmayo. El auto se detuvo frente a la imponente mansión de Gustavo. Los niños, emocionados por la vista del enorme edificio, comenzaron a hacer preguntas emocionadas. ¿Vives aquí?, preguntó Santiago, sus ojos abiertos de par en par. ¿Es un castillo? Gustavo sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que nunca antes había experimentado. Algo así, respondió, sorprendiéndose a sí mismo por lo poco que ahora le importaba impresionar a alguien con su riqueza. Mientras ayudaba a los niños a salir del auto, Gustavo notó la expresión de asombro en el rostro de Valentina. Es impresionante, dijo ella, su voz apenas un susurro. Es solo una casa, respondió Gustavo, sorprendiéndose a sí mismo por sus palabras. Lo que realmente importa es quién vive en ella. Entraron en la mansión, los pasos de los niños resonando en el mármol pulido del suelo. Gustavo los guió hacia la sala principal, donde su abuela, una mujer de unos 80 años, los esperaba. La anciana, al ver a los niños, se quedó sin aliento. Sus ojos, nublados por la edad pero aún llenos de sabiduría, se llenaron de lágrimas. Gustavo, dijo, su voz temblorosa, ¿quiénes son estos pequeños ángeles? Gustavo tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la situación. Abuela, comenzó, te presento a Arturo, Santiago y Matías. Son mis hijos. La abuela miró a Valentina, luego a los niños, y finalmente a Gustavo. Una sonrisa de comprensión iluminó su rostro arrugado. Lo sabía, dijo suavemente. Sabía que algún día encontrarías tu camino. Valentina, conmovida por la escena, se arrodilló junto a la cama de la abuela. Es un placer conocerla, dijo, su voz llena de respeto. Sus bisnietos son unos niños maravillosos. La abuela tomó la mano de Valentina entre las suyas. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Gracias por traerlos a nuestras vidas. Gustavo observaba la escena, sintiendo que algo dentro de él se derretía. Por primera vez en su vida, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Los niños, ajenos al drama emocional que se desarrollaba a su alrededor, exploraban la habitación con curiosidad infantil. Abuela, dijo Matías, acercándose tímidamente a la cama. ¿Tienes galletas? La anciana rió, un sonido que llenó la habitación de calidez. Por supuesto que tengo galletas, pequeño. Siempre tengo galletas para mis bisnietos. Mientras la abuela y los niños compartían galletas y risas, Gustavo y Valentina se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que, de alguna manera, habían encontrado algo especial. Gracias, dijo Gustavo en voz baja, solo para que Valentina pudiera escuchar. Gracias por darles vida. Valentina sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Gracias a ti, respondió. Por querer ser parte de sus vidas. En ese momento, rodeados por el amor de la familia y la inocencia de los niños, Gustavo sintió que había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprar, un hogar verdadero. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones, los niños llenando la mansión con una vida que nunca antes había conocido.
Gustavo observaba con asombro cómo sus hijos interactuaban con su abuela, cómo Valentina se movía con gracia y paciencia, atendiendo las necesidades de todos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Nueva York con tonos dorados y rosados, Gustavo se encontró pensando en el futuro. Un futuro que, por primera vez, no estaba centrado en adquisiciones y ganancias, sino en momentos como este, rodeado de las personas que ahora sabía que eran su verdadera familia. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina, acercándose a él mientras los niños jugaban con unos juguetes que la abuela había sacado de quién sabe dónde. Gustavo la miró, viendo en ella una fuerza y una belleza que iba más allá de lo físico. Pienso en cómo ha cambiado todo en un solo día, respondió honestamente. En cómo, de repente, todo lo que creía importante parece insignificante. Valentina asintió, comprendiendo. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, dijo suavemente. De mostrarnos lo que realmente importa cuando menos lo esperamos. Mientras observaban a los niños jugar, Gustavo sintió que una decisión se formaba en su corazón. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía que quería ser parte de la vida de estos niños, de la vida de Valentina. Quería aprender a ser el padre que nunca pensó que sería, el hombre que nunca se había permitido ser. Valentina, dijo, su voz llena de una determinación que nunca antes había sentido, sé que esto es repentino, y entiendo si necesitas tiempo. Pero me gustaría ser parte de sus vidas. De la vida de los niños, y, si me lo permites, de la tuya también. Valentina lo miró, sus ojos buscando algo en los de él. Después de un momento que pareció eterno, sonrió. Creo que eso nos gustaría, dijo suavemente. Pero tienes razón, es repentino. Tendremos que ir paso a paso, por el bien de los niños. Gustavo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Paso a paso, acordó. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras la noche caía sobre Nueva York, la mansión que una vez había sido fría y vacía se llenó de risas, amor y la promesa de un nuevo comienzo. Gustavo, mirando a su nueva familia, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz. La luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales de la mansión, bañando la sala en un cálido resplandor dorado. La abuela de Gustavo, una mujer de unos 80 años con el cabello plateado y ojos que brillaban con la sabiduría de los años, estaba sentada en su sillón favorito, observando con asombro la escena que se desarrollaba frente a ella. Los trillizos, Arturo, Santiago y Matías, correteaban por la sala, sus risas infantiles llenando el espacio que durante tantos años había estado sumido en un silencio solemne. La anciana los miraba con una mezcla de emoción y nostalgia, recordando los días en que había criado a Gustavo, un niño solitario que creció para convertirse en un hombre obsesionado con el éxito material. Valentina, sentada en el borde del sofá, observaba a sus hijos con una sonrisa cansada pero feliz. Sus ojos se encontraron con los de la abuela, y en ese momento, ambas mujeres compartieron una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo del amor y sacrificio que conlleva la maternidad. Gustavo, por su parte, se mantenía de pie cerca de la ventana, su silueta recortada contra el cielo del atardecer de Nueva York. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos, tratando de procesar los eventos del día y lo que significaban para su futuro. La abuela, con un gesto de su mano arrugada, llamó a Valentina para que se acercara. «Ven, querida», dijo con voz suave pero firme. «Cuéntame sobre estos pequeños ángeles». Valentina se acercó, arrodillándose junto al sillón de la anciana. Los niños, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, se acercaron también, sus pequeñas manos aferrándose al vestido de su madre. «Abuela», comenzó Valentina, su voz llena de respeto y un toque de nerviosismo, «le presento a Arturo, Santiago y Matías. Son los hijos de Gustavo». La anciana asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sé, querida.
Lo supe en el momento en que los vi entrar por esa puerta. Tienen sus ojos, su sonrisa. Gustavo, escuchando las palabras de su abuela, sintió una punzada en el corazón. Se acercó lentamente, como si temiera romper la magia del momento. Abuela, dijo, su voz apenas un susurro, yo, no sabía. No sabía que tenía hijos hasta hoy. La anciana lo miró con una mezcla de comprensión y reproche. Oh, Gustavo, suspiró. Siempre has estado tan ocupado persiguiendo el éxito que olvidaste buscar la felicidad. Pero el destino tiene formas curiosas de corregirnos, ¿no es así? Los niños, curiosos por esta nueva persona en sus vidas, se acercaron a la abuela. Matías, el más valiente de los tres, se atrevió a preguntar, ¿eres nuestra abuela? La anciana rió, un sonido que llenó la habitación de calidez. Soy tu bisabuela, pequeño. Y estoy muy, muy feliz de conocerlos. Santiago, siempre el más curioso, miró a Gustavo con ojos llenos de preguntas. ¿Eres nuestro papá? El silencio cayó sobre la habitación. Gustavo sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miró a Valentina, buscando orientación, pero ella simplemente asintió, dejando la decisión en sus manos. Sí, dijo finalmente Gustavo, su voz quebrada por la emoción. Soy su papá. Y lamento mucho no haber estado allí antes, pero prometo que estaré aquí de ahora en adelante, si ustedes me lo permiten. Los niños, demasiado jóvenes para entender completamente la situación, simplemente sonrieron y asintieron. Para ellos, era una nueva aventura, un nuevo amigo en sus vidas. La abuela, observando la escena con ojos llenos de sabiduría, tomó la mano de Valentina entre las suyas. Has hecho un trabajo maravilloso con estos niños, querida. Son un testimonio de tu amor y tu fuerza. Valentina, conmovida por las palabras de la anciana, sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Gracias, susurró. No ha sido fácil, pero ellos lo valen todo. Gustavo, viendo la interacción entre su abuela y Valentina, sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Admiración, respeto, y algo más profundo que no podía nombrar pero que lo llenaba de una calidez desconocida. Abuela, dijo, acercándose y arrodillándose junto a Valentina, sé que he cometido muchos errores. Que he sido egoísta y ciego a lo que realmente importa. Pero te prometo que voy a cambiar. Voy a ser el hombre que tú siempre quisiste que fuera. La anciana sonrió, sus ojos brillando con amor y comprensión. Oh, Gustavo, dijo suavemente, no necesitas ser el hombre que yo quería que fueras. Necesitas ser el hombre que estos niños necesitan que seas. El padre que ellos merecen. Las palabras de la abuela resonaron en la habitación, cargadas de verdad y sabiduría. Gustavo sintió que algo dentro de él se transformaba, como si un velo se levantara de sus ojos, permitiéndole ver el mundo de una manera completamente nueva. Mientras la noche caía sobre Nueva York, la familia recién formada compartió una cena sencilla pero llena de risas y conversaciones. Los niños contaron historias de su escuela, Valentina habló de sus sueños y esperanzas, y Gustavo escuchó, realmente escuchó, por primera vez en su vida. La abuela, observando todo desde su sillón, sonrió para sí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabía que el amor que veía florecer en esa habitación era más fuerte que cualquier adversidad. Cuando llegó la hora de dormir, los niños, agotados por las emociones del día, se acurrucaron en una de las habitaciones de invitados. Valentina los arropó, besando sus frentes y susurrando palabras de amor. Gustavo, parado en la puerta, observaba la escena con una mezcla de asombro y anhelo. Cuando Valentina se giró para salir, sus ojos se encontraron. Gracias, dijo Gustavo en voz baja, por darme la oportunidad de conocerlos. De ser parte de sus vidas. Valentina sonrió, una sonrisa cansada pero llena de esperanza. Es un nuevo comienzo para todos nosotros, respondió.
Tendremos que aprender juntos. Mientras se alejaban de la habitación de los niños, Gustavo sintió que estaba dando los primeros pasos en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje que lo llevaría a descubrir el verdadero significado del amor, la familia y la felicidad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión, iluminando la cocina donde Gustavo, Valentina y los niños compartían un desayuno lleno de risas y conversaciones animadas. La abuela observaba la escena desde su silla, una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. Por primera vez en años, la casa parecía verdaderamente viva. Gustavo estaba aprendiendo a preparar panqueques, sus manos torpes pero entusiastas bajo la guía paciente de Valentina. Los niños, sentados en taburetes altos, salpicaban harina y reían con cada intento fallido de su recién descubierto padre. Fue en medio de esta escena doméstica cuando el sonido de tacones resonó en el pasillo de mármol. La puerta de la cocina se abrió de golpe, revelando a una mujer alta y esbelta, vestida con un traje de diseñador y joyas que brillaban bajo la luz matinal. Rebeca, la famosa modelo y prometida de Gustavo, entró en la cocina como un huracán de perfume caro y actitud arrogante. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la escena frente a ella con una mezcla de sorpresa y desdén. Gustavo, cariño, dijo con una voz melosa que contrastaba con la dureza de su mirada, ¿qué es todo esto? El silencio cayó sobre la cocina como una pesada manta. Los niños, sintiendo la tensión, se acercaron instintivamente a Valentina. Gustavo, aún con el delantal puesto y harina en las mejillas, se quedó paralizado por un momento antes de recuperar la compostura. Rebeca, dijo, su voz tensa, no te esperaba hoy. Rebeca avanzó hacia el centro de la cocina, sus tacones resonando como disparos en el silencio. Claramente, respondió, sus ojos fijos en Valentina. ¿Y quién es esta mujer? Valentina se irguió, enfrentando la mirada despectiva de Rebeca con una dignidad que hizo que Gustavo sintiera una oleada de admiración. Soy Valentina, dijo con calma. Y estos son mis hijos. Rebeca soltó una risa fría, carente de humor. ¿Tus hijos? Preguntó, girándose hacia Gustavo. ¿Qué está pasando aquí, amor? ¿Acaso has estado jugando a la familia feliz mientras yo estaba fuera? Gustavo dio un paso adelante, colocándose entre Rebeca y Valentina. Es complicado, Rebeca, comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. Oh, no me digas, dijo con sarcasmo. Déjame adivinar. ¿Son tus hijos? ¿Los que nunca supiste que tenías? La sorpresa en el rostro de Gustavo fue toda la confirmación que Rebeca necesitaba. Su expresión se endureció aún más, sus ojos brillando con una mezcla de furia y cálculo. Bueno, dijo, su voz cargada de veneno, supongo que esto cambia las cosas, ¿no? Pero no te preocupes, cariño. Tengo noticias que harán que todo esto parezca insignificante. Con un movimiento fluido, Rebeca sacó un sobre de su bolso de diseñador y lo agitó frente al rostro de Gustavo. Estoy embarazada, anunció con una sonrisa triunfante. De gemelos. Así que parece que tu pequeña familia improvisada tendrá que hacer espacio para dos más. La noticia cayó como una bomba en la cocina. Valentina palideció, sus manos aferrándose protectoramente a sus hijos. La abuela, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó lentamente de su silla, sus ojos fijos en Rebeca con una mirada penetrante. Gustavo, por su parte, sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Pero eso es imposible, murmuró, su mente luchando por procesar la información. Rebeca arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Imposible?, preguntó con falsa inocencia. ¿Acaso no recuerdas nuestras noches juntos, amor? ¿O estabas demasiado ocupado fantaseando con tu nueva familia? La tensión en la habitación era palpable. Los niños, asustados por la atmósfera hostil, comenzaron a llorar suavemente. Valentina los abrazó, susurrándoles palabras de consuelo mientras lanzaba miradas de preocupación hacia Gustavo.
Fue entonces cuando la abuela dio un paso adelante, su presencia imponente a pesar de su fragilidad física. Rebeca, dijo con una voz que no admitía réplica, creo que es hora de que tengamos una conversación en privado. La modelo miró a la anciana con una mezcla de sorpresa y desdén, pero algo en la mirada de la abuela la hizo asentir a regañadientes. Ambas mujeres salieron de la cocina, dejando a Gustavo, Valentina y los niños en un silencio cargado de incertidumbre. Gustavo se dejó caer en una silla, su rostro entre sus manos. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible. «Lo siento mucho, Valentina. No sabía, no pensé». Valentina se acercó a él, colocando una mano suave en su hombro. «Gustavo», dijo con una calma que no sentía, «mírame». Él levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y arrepentimiento. Valentina lo miró fijamente, buscando la verdad en su mirada. «¿Es cierto?», preguntó simplemente. Gustavo negó con la cabeza, su voz firme a pesar de su turbación. «No puede serlo», dijo. «Yo, hace años que me hice una vasectomía. Nunca se lo dije a Rebeca porque, bueno, porque nunca pensé que llegaríamos tan lejos». La revelación flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Valentina asintió lentamente, procesando la información. «Entonces», dijo con cuidado, «Rebeca está mintiendo». Gustavo asintió, la realidad de la situación cayendo sobre él como un peso. «Sí», dijo en voz baja. «Supongo que sí». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de nuevo. La abuela entró, su rostro serio, pero con un brillo de triunfo en sus ojos. Detrás de ella, Rebeca parecía desmoronarse, su fachada de confianza resquebrajándose visiblemente. «Gustavo», dijo la abuela con voz firme, «creo que Rebeca tiene algo que decirte». Todos los ojos se volvieron hacia la modelo, que ahora parecía mucho menos imponente que cuando había entrado. Rebeca miró a su alrededor, como un animal acorralado, antes de finalmente fijar su mirada en Gustavo. «Yo», comenzó, su voz temblando ligeramente, «mentí. No estoy embarazada. Nunca lo estuve». El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Gustavo se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Rebeca soltó una risa amarga, toda su arrogancia desaparecida. «¿Por qué?», repitió. «Porque te estaba perdiendo, Gustavo. Porque sabía que si no hacía algo drástico, me dejarías por esta vida que nunca quisiste pero que ahora pareces adorar». Gustavo la miró, realmente la miró, quizás por primera vez desde que la conocía. Vio la desesperación en sus ojos, el miedo a perder todo lo que creía que le pertenecía. Y en ese momento, sintió una mezcla de lástima y alivio. «Rebeca», dijo suavemente, «lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Quizás nunca comenzó realmente. Lo siento, pero no puedo seguir con esta farsa». Rebeca lo miró, lágrimas de rabia y frustración formándose en sus ojos. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la cocina, el sonido de sus tacones desvaneciéndose en la distancia. El silencio que quedó fue roto por la voz suave de Valentina. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose a Gustavo. Él la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo sentía. «Creo que estoy mejor que nunca». La abuela, observando la escena con satisfacción, se acercó a los niños, que habían permanecido sorprendentemente callados durante todo el drama. «Vamos, pequeños», dijo con dulzura. «¿Qué les parece si vamos al jardín a jugar un rato? Creo que su mamá y su papá necesitan hablar». Mientras la abuela guiaba a los niños fuera de la cocina, Gustavo y Valentina se quedaron solos, enfrentando un futuro que, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. «Entonces», dijo Valentina, una pequeña sonrisa jugando en sus labios, «¿dónde nos deja esto?». Gustavo tomó su mano, sintiendo la calidez y la fuerza en ese simple gesto. «En el comienzo»,
respondió. En el comienzo de algo maravilloso, si tú quieres. Y mientras el sol de la mañana bañaba la cocina en su luz dorada, Gustavo y Valentina compartieron una mirada de entendimiento y esperanza, sabiendo que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos. El sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales de la biblioteca de la mansión, iluminando las estanterías llenas de libros y creando un ambiente cálido y acogedor. Gustavo estaba sentado en un sillón de cuero, su rostro una máscara de concentración mientras trataba de procesar los eventos del día. Valentina, sentada frente a él, lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. La abuela entró en la habitación, su presencia llenando el espacio con una sensación de calma y sabiduría. Se sentó en su sillón favorito, sus ojos moviéndose entre Gustavo y Valentina con una mirada conocedora. Creo, comenzó la abuela con voz suave pero firme, que es hora de que hablemos de algunas verdades, Gustavo. Gustavo levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su abuela. Asintió lentamente, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar su pasado y las decisiones que había tomado. Valentina, dijo la abuela, girándose hacia la joven madre, hay algo que debes saber sobre Gustavo. Algo que él mismo había olvidado hasta hoy. Valentina se inclinó hacia adelante, su curiosidad palpable. Gustavo tomó una respiración profunda, preparándose para revelar una parte de su vida que había mantenido oculta durante años. Hace años, comenzó Gustavo, su voz baja pero clara, cuando mi carrera apenas comenzaba y luchaba por mantener a flote mi negocio, tomé una decisión. Una decisión que en ese momento parecía insignificante, pero que ahora veo que cambió el curso de mi vida. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La abuela lo animó con un gesto suave, y él continuó. Me sometí a una cirugía por un varicocele, explicó. Y mientras estaba allí, decidí hacerme una vasectomía. Valentina jadeó suavemente, sus ojos abriéndose con sorpresa. Gustavo continuó, su voz cargada de emociones reprimidas. En ese momento, estaba tan enfocado en el éxito, en construir mi imperio, que la idea de tener hijos me parecía un obstáculo. No quería compromisos, no quería nada que pudiera desviarme de mi meta. La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de la revelación flotando en el aire. Valentina procesaba la información, su mente trabajando para conectar las piezas del rompecabezas. Pero entonces, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, ¿cómo? Gustavo sonrió tristemente. Antes de la cirugía, doné esperma. Era una forma rápida de ganar algo de dinero extra, y en ese momento no pensé mucho en las consecuencias. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a este momento, a conocerte a ti y a los niños. La abuela asintió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y comprensión. Gustavo siempre ha sido un hombre de extremos, dijo suavemente. Cuando decidía algo, lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Pero el destino, mi querida Valentina, tiene formas curiosas de corregir nuestros errores. Valentina permaneció en silencio por un momento, asimilando toda la información. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una emoción que Gustavo no pudo identificar. Entonces, dijo lentamente, cuando Rebeca dijo que estaba embarazada. Era imposible, confirmó Gustavo. Completamente imposible. La realización de la magnitud de la mentira de Rebeca cayó sobre todos ellos. Valentina sacudió la cabeza, una mezcla de alivio y confusión en su rostro. ¿Por qué no se lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué mantener en secreto algo tan importante? Gustavo se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración y arrepentimiento. Porque era más fácil no hacerlo, admitió. Rebeca, nuestra relación siempre fue más sobre apariencias que sobre conexión real. Nunca hablamos realmente sobre el futuro, sobre tener hijos. Era más fácil dejar que asumiera que algún día podríamos tenerlos que enfrentar la realidad de que yo había tomado esa decisión unilateralmente. La abuela se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Gustavo siempre ha sido un hombre de negocios brillante, dijo.
Pero en lo que respecta a las relaciones humanas, temo que siempre has sido un poco tonto. Gustavo no pudo evitar soltar una risa amarga ante las palabras de su abuela. Tienes razón, admitió. He sido un tonto en muchos aspectos de mi vida. Valentina, que había permanecido en silencio, procesando toda la información, finalmente habló. Gustavo, dijo suavemente, ¿te arrepientes? De la vasectomía, quiero decir. Gustavo la miró, sus ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Hace una semana, te habría dicho que no, respondió honestamente. Pero ahora que los conozco a ti y a los niños, sí, me arrepiento. Me arrepiento de haber sido tan ciego, tan enfocado en mi propio éxito que no pude ver lo que realmente importaba. La abuela sonrió suavemente, sus ojos brillando con comprensión. El arrepentimiento es el primer paso hacia el cambio, Gustavo, dijo. Y nunca es tarde para cambiar, para crecer. Valentina sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón, dijo, mirando a la abuela antes de volver su atención a Gustavo. Nunca es tarde. Y quizás todo esto sucedió exactamente como debía suceder. Gustavo la miró, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó Valentina, que, si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubieras tomado esas decisiones, tal vez nunca nos habríamos encontrado. Tal vez los niños no existirían. Y aunque el camino ha sido difícil, no puedo imaginar mi vida sin ellos. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos reflexionaban sobre las palabras de Valentina. Fue la abuela quien finalmente rompió el silencio, su voz cargada de sabiduría. La vida, dijo, es una serie de decisiones, algunas buenas, algunas malas. Pero son esas decisiones las que nos llevan a donde estamos. Y a veces, lo que parece un error en el momento resulta ser el camino correcto en el gran esquema de las cosas. Gustavo asintió lentamente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Tienes razón, abuela, dijo. Y ahora sé que quiero ser parte de esta familia. Si me lo permiten. Valentina lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de cautela y esperanza. No será fácil, advirtió. Los niños, ellos necesitarán tiempo para adaptarse. Y nosotros, bueno, apenas nos conocemos. Lo sé, respondió Gustavo, su voz llena de determinación. Y estoy dispuesto a tomar el tiempo que sea necesario. A ir tan lento como necesitemos ir. Porque por primera vez en mi vida, siento que estoy donde debo estar. La abuela sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. Entonces, dijo, creo que es hora de que conozcas realmente a tus hijos, Gustavo. No como el hombre rico que les compró helados, sino como el padre que quiere ser parte de sus vidas. Justo en ese momento, como si hubieran sido convocados por las palabras de la abuela, se escucharon risas infantiles provenientes del jardín. Gustavo, Valentina y la abuela se acercaron a la ventana, observando a los trillizos jugar en el césped, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior de la casa. Son hermosos, murmuró Gustavo, su voz llena de asombro y un amor que apenas comenzaba a reconocer. Valentina sintió, una sonrisa suave en sus labios. Lo son, acordó. Y son fuertes, y valientes, y llenos de amor. Como su madre. Gustavo la miró, sorprendido por sus palabras. Tienes razón, dijo suavemente. Son como tú. Y espero poder estar a la altura de ser su padre. La abuela colocó una mano en el hombro de cada uno, su toque lleno de afecto y apoyo. Lo estarás, dijo con confianza. Porque ahora tienes algo que nunca tuviste antes, Gustavo. ¿Qué es eso?, preguntó él, curioso. La abuela sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Una razón para ser mejor. Una familia por la que luchar. Mientras observaban a los niños jugar, Gustavo sintió que algo cambiaba dentro de él.
El hombre que había sido, el magnate frío y calculador, comenzaba a desvanecerse, reemplazado por alguien nuevo. Alguien que quería aprender, crecer y amar. Valentina, dijo suavemente, sin apartar la mirada de los niños, sé que apenas nos conocemos, y que tienes todas las razones para desconfiar de mí. Pero te prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que esté en mi poder para ser el padre que esos niños merecen. Y el hombre que tú mereces tener en tu vida, sea cual sea el papel que decidas que debo tener. Valentina lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es un comienzo, dijo simplemente, pero su voz estaba llena de una esperanza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. La abuela, observando el intercambio con una sonrisa conocedora, asintió para sí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría obstáculos y desafíos que superar. Pero también sabía que el amor que veía crecer entre Gustavo y Valentina, el amor que ambos sentían por esos niños, era más fuerte que cualquier adversidad que pudieran enfrentar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, la nueva familia se preparaba para dar sus primeros pasos juntos. No como extraños unidos por el azar, sino como personas que habían elegido crear algo hermoso a partir de circunstancias inesperadas. Y así, en esa tarde de revelaciones y nuevos comienzos, Gustavo, Valentina y los niños comenzaron a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, amor. El sol se ponía sobre la ciudad de Nueva York, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos. En la mansión de Gustavo, la tensión era palpable. Rebeca, con su elegante vestido de diseñador ahora arrugado y su maquillaje corrido por las lágrimas de frustración, estaba de pie en el centro de la sala, su postura una mezcla de desafío y derrota. Gustavo, Valentina y la abuela la rodeaban, sus rostros una mezcla de emociones, decepción, ira contenida y, en el caso de la abuela, una sabiduría que parecía atravesar los siglos. Rebeca, comenzó Gustavo, su voz cansada pero firme, creo que es hora de que nos digas la verdad. Toda la verdad. Rebeca lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. La verdad, escupió. La verdad es que te estaba perdiendo, Gustavo. Te estaba perdiendo ante esta familia instantánea que apareció de la nada. Valentina dio un paso adelante, su voz suave pero llena de una fuerza interior que sorprendió a todos. No aparecimos de la nada, Rebeca. Somos el resultado de decisiones tomadas hace años. Decisiones que, aunque Gustavo no lo supiera en ese momento, lo llevaron a este punto. La abuela sintió, su mirada penetrante fija en Rebeca. El destino tiene formas curiosas de trabajar, querida. A veces, lo que creemos que es un error resulta ser el camino correcto. Rebeca soltó una risa amarga, su fachada de superioridad desmoronándose por completo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mis sueños, de mis planes? Gustavo y yo íbamos a conquistar el mundo juntos. Gustavo sacudió la cabeza, una expresión de pesar en su rostro. Rebeca, lo nuestro nunca fue real. Éramos dos personas usando al otro para sus propios fines. Yo buscaba una imagen, tú buscabas seguridad financiera. Pero eso no es amor. No es familia. Las palabras de Gustavo parecieron golpear a Rebeca como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, su máscara de arrogancia cayendo completamente. Yo realmente creí que podríamos tenerlo todo, murmuró, más para sí misma que para los demás. La fama, el dinero, el poder. Pensé que, si te daba un hijo, me quedaría con todo eso para siempre. La abuela dio un paso adelante, su presencia imponente a pesar de su frágil apariencia. El amor verdadero, mi querida, no se basa en el engaño o la manipulación. Se construye sobre la honestidad, el respeto mutuo y el deseo de crecer juntos. Rebeca miró a la anciana, lágrimas rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas. ¿Y qué sé yo del amor verdadero?, preguntó,
su voz apenas un susurro. Toda mi vida he estado persiguiendo una ilusión, un espejismo de perfección que siempre parecía estar fuera de mi alcance. Valentina, movida por una compasión que sorprendió incluso a ella misma, se acercó a Rebeca. Nunca es tarde para cambiar, dijo suavemente. Para encontrar lo que realmente te hace feliz. Rebeca la miró, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. ¿Y cómo se supone que haga eso? He vivido toda mi vida de una manera. No sé cómo ser diferente. Gustavo, observando el intercambio, sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, sentía pena por Rebeca, por la vida vacía que había llevado. Por otro, sentía una profunda gratitud hacia Valentina, por su capacidad de mostrar compasión incluso hacia alguien que había intentado destruir su felicidad. Rebeca, dijo finalmente, su voz suave pero firme, lo que hiciste, mentir sobre el embarazo, fue cruel y manipulador. Pero entiendo por qué lo hiciste. Estabas asustada, te sentías amenazada. Pero este no es el camino. No puedes construir una vida basada en mentiras. Rebeca asintió lentamente, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé ahora. Pero no sé cómo arreglarlo. No sé cómo seguir adelante. La abuela se acercó, colocando una mano arrugada sobre el hombro de Rebeca. El primer paso, dijo con suavidad, es ser honesta. Contigo misma y con los demás. Y luego, poco a poco, construir una vida basada en esa honestidad. Rebeca miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban. Vio la compasión en los ojos de Valentina, la comprensión en los de Gustavo, la sabiduría en los de la abuela. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrada pero sincera. Lo siento mucho. Por todo. Por las mentiras, por tratar de separarlos. Yo no sé cómo ser diferente, pero quiero intentarlo. Gustavo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Eso es todo lo que podemos pedir, Rebeca. Que lo intentes. Valentina dio un paso adelante, sorprendiendo a todos al tomar la mano de Rebeca entre las suyas. Y no tienes que hacerlo sola, dijo suavemente. Hay personas que pueden ayudarte, guiarte. Rebeca la miró, asombrada por la bondad de esta mujer a la que había intentado destruir. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué eres tan amable conmigo después de lo que hice? Valentina sonrió, una sonrisa llena de una sabiduría que iba más allá de sus años. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dijo simplemente. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores. La abuela asintió, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. Bien dicho, querida, murmuró. Bien dicho. Rebeca, abrumada por las emociones, se dejó caer en un sillón cercano. No sé por dónde empezar, admitió. Gustavo se acercó, su voz suave pero firme. Empieza por ser honesta, dijo. Con nosotros y contigo misma. ¿Hay algo más que necesitemos saber? Rebeca lo miró, una batalla interna reflejándose en sus ojos. Finalmente, con un suspiro tembloroso, habló. Sí, admitió. ¿Hay algo más? Yo conocí a alguien en Madrid. Alguien que me hizo sentir real. Por primera vez en mi vida. Gustavo asintió, sin sorpresa en su rostro. ¿Y qué sientes por él? Rebeca cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Creo que lo amo, susurró. Pero tenía tanto miedo de perder todo esto, la vida que creía que quería, que lo alejé. La abuela se acercó, su voz suave pero firme. El amor verdadero, mi niña, no se trata de mansiones o joyas. Se trata de encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti misma. Rebeca abrió los ojos, mirando a la anciana con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca lo había visto así, admitió.
Gustavo, observando la escena, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Rebeca, dijo suavemente, creo que es hora de que sigas tu corazón. De que busques tu propia felicidad, no la que crees que deberías tener. Valentina sintió una sonrisa suave en sus labios. Y cuando la encuentres, añadió, descubrirás que es mucho más satisfactoria que cualquier vida que hubieras imaginado. Rebeca los miró a todos, una nueva determinación brillando en sus ojos. Gracias, dijo simplemente. Por mostrarme lo que es el verdadero amor, la verdadera familia. Creo que es hora de que encuentre mi propio camino. Se levantó, alisando su vestido con manos temblorosas. Me iré ahora, dijo. Tengo mucho en que pensar, mucho que arreglar. Gustavo asintió, extendiendo su mano hacia Rebeca. Te deseo lo mejor, dijo sinceramente. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Rebeca tomó su mano, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, dijo suavemente. A todos ustedes. Por mostrarme una forma diferente de ver las cosas. Mientras Rebeca se dirigía hacia la puerta, Valentina dio un paso adelante. Rebeca, llamó, haciendo que la modelo se detuviera y se girara. Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente un amigo, estaremos aquí. Rebeca la miró, sorprendida por la oferta. Asintió lentamente, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, susurró antes de girarse y salir de la mansión. El silencio cayó sobre la habitación mientras la puerta se cerraba tras Rebeca. Gustavo, Valentina y la abuela se miraron, una mezcla de emociones reflejándose en sus rostros. Bueno, dijo finalmente la abuela, su voz llena de sabiduría, creo que todos hemos aprendido algo hoy. Gustavo asintió, pasándose una mano por el cabello. Sí, acordó. Hemos aprendido sobre la importancia de la honestidad, del amor verdadero. Valentina sonrió suavemente, acercándose a Gustavo. Y sobre segundas oportunidades, añadió, su voz llena de significado. Gustavo la miró, una ola de gratitud inundando su corazón. Valentina, comenzó, su voz cargada de emoción, no sé cómo agradecerte. Tu fuerza, tu compasión, me deja sin palabras. La abuela sonrió, observando el intercambio con ojos brillantes. El amor verdadero, dijo suavemente, no necesita palabras. Se muestra en acciones, en la forma en que nos tratamos unos a otros, en la forma en que enfrentamos juntos los desafíos. Justo en ese momento, se escucharon risas infantiles provenientes del jardín. Gustavo, Valentina y la abuela se acercaron a la ventana, observando a los trillizos jugar alegremente, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en el interior de la casa. Ellos son lo que realmente importa, dijo Gustavo suavemente, sus ojos fijos en los niños. Todo lo demás, el dinero, el éxito, la fama, no significa nada comparado con esto. Valentina asintió, una sonrisa suave en sus labios. Son nuestro futuro, acordó. Y merecen crecer en un hogar lleno de amor y honestidad. La abuela los miró a ambos, una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. Y eso es exactamente lo que tendrán, dijo con confianza. Porque tienen padres que están dispuestos a aprender, a crecer, a ser mejores por ellos. Gustavo miró a Valentina, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. Juntos, tomados de la mano, salieron al jardín para unirse a sus hijos. La abuela los observó desde la ventana, su corazón lleno de alegría y esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabía que Gustavo y Valentina tenían algo especial, algo que les permitiría enfrentar cualquier adversidad, un amor verdadero, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Mientras el sol se ponía sobre Nueva York, bañando el jardín en una luz dorada, la abuela vio el comienzo de una nueva era para su familia. Una era de amor, de crecimiento, de segundas oportunidades.
Y así, con Rebeca partiendo hacia su propio viaje de autodescubrimiento, y Gustavo y Valentina dando sus primeros pasos como una verdadera familia, el capítulo de engaños y manipulaciones llegaba a su fin. En su lugar, comenzaba una historia de amor, perdón y nuevos comienzos. La abuela sonrió para sí misma, sabiendo que, a pesar de todos los desafíos que habían enfrentado, su familia finalmente estaba en el camino correcto. Un camino que los llevaría hacia la felicidad que todos merecían. El amanecer pintaba el cielo de Nueva York con suaves tonos rosados y dorados, un nuevo día lleno de promesas y posibilidades. En la mansión de Gustavo, ahora llena de vida y risas infantiles, la familia se preparaba para enfrentar juntos este nuevo capítulo de sus vidas. Gustavo se despertó temprano, su mente llena de pensamientos sobre el futuro. Se dirigió a la cocina, sorprendiéndose al encontrar a Valentina ya despierta, preparando el desayuno para los niños. «Buenos días», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarla. Valentina se giró, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Buenos días», respondió. «¿Café?» Gustavo asintió, agradecido, y se sentó en la isla de la cocina, observando a Valentina moverse con gracia y eficiencia. «¿Cómo lo haces?», preguntó después de un momento. «¿Hacer qué?», respondió ella, colocando una taza de café humeante frente a él. «Todo esto», gesticuló Gustavo. «Parecer tan, en control, tan serena, incluso después de todo lo que ha pasado». Valentina rió suavemente, sentándose frente a él. «Oh, créeme, no siempre me siento así. Pero los niños, ellos me dan fuerza. Me recuerdan que, sin importar qué, la vida sigue adelante». Gustavo la miró con admiración, sintiendo una oleada de afecto hacia esta mujer fuerte y resiliente. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo suavemente. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Valentina. «No soy increíble», respondió. «Solo soy una madre haciendo lo mejor que puede por sus hijos». «Y eso», intervino la voz de la abuela desde la puerta, «es lo que te hace increíble, querida». La anciana entró en la cocina, su presencia llenando el espacio con una sensación de calidez y sabiduría. Se sentó junto a Gustavo, sus ojos brillando con afecto mientras miraba a la pareja. «Entonces», dijo la abuela, «¿cuál es el plan ahora?». Gustavo y Valentina intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Gustavo habló. «Creo», comenzó lentamente, «que es hora de que hagamos algunos cambios». «Grandes cambios». Valentina lo miró, una mezcla de curiosidad y anticipación en sus ojos. «¿Qué tipo de cambios?». Gustavo tomó una respiración profunda. «Quiero vender la empresa», dijo finalmente. «O al menos, retirarme de la gestión diaria. Quiero estar presente para los niños, para ti. Quiero ser el padre que nunca pensé que sería». El silencio cayó sobre la cocina mientras Valentina y la abuela procesaban sus palabras. Fue la abuela quien habló primero, una sonrisa de orgullo en su rostro arrugado. «Oh, Gustavo», dijo suavemente, «no sabes cuánto tiempo he esperado escucharte decir algo así». Valentina, por su parte, parecía estar luchando con sus emociones. «Gustavo», comenzó, su voz apenas un susurro, «¿estás seguro? Tu empresa, es tu vida». Gustavo negó con la cabeza, una sonrisa suave en sus labios. «No, Valentina. Mi empresa era mi vida. Ahora ustedes son mi vida. Tú y los niños». Las lágrimas brillaban en los ojos de Valentina mientras extendía su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de Gustavo. «Es un gran cambio», dijo suavemente. «Lo es», acordó Gustavo. «Pero es el cambio correcto. Por primera vez en mi vida, siento que estoy tomando una decisión basada en lo que realmente importa, no en lo que creo que debería importar». La abuela asintió, su rostro iluminado por una sonrisa de satisfacción. «Eso, mi querido nieto, es lo que significa crecer», dijo sabiamente.
Justo en ese momento, se escucharon pasos apresurados bajando las escaleras. Los trillizos irrumpieron en la cocina, sus risas llenando el espacio de alegría y energía. «Mami». «Papi», gritaron al unísono, lanzándose a los brazos de Gustavo y Valentina. Gustavo sintió que su corazón se hinchaba de amor mientras abrazaba a sus hijos. Miró a Valentina por encima de las cabezas de los niños, viendo en sus ojos el mismo amor y compromiso que sentía en su propio corazón. «Buenos días, mis amores», dijo Valentina, besando las mejillas de cada uno de los niños. «¿Están listos para un gran día?». Los niños asintieron con entusiasmo, sus ojos brillando con anticipación. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Santiago, siempre el más curioso. Gustavo y Valentina intercambiaron una mirada, una decisión silenciosa pasando entre ellos. «Bueno», comenzó Gustavo, «¿qué les parece si hoy hacemos algo especial? Algo que nunca antes hemos hecho como familia». Los ojos de los niños se abrieron con emoción. «¿Qué? ¿Qué?», preguntaron al unísono. Valentina sonrió, su voz llena de emoción contenida. «¿Qué les parece si hoy planeamos nuestra boda?». El silencio cayó sobre la cocina por un momento antes de que los niños estallaran en gritos de alegría. La abuela se llevó una mano al corazón, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Gustavo miró a Valentina, su corazón rebosante de amor y gratitud. «¿Estás segura?», preguntó suavemente. Valentina asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió. Y así, en esa mañana soleada en Nueva York, la familia comenzó a planear no solo una boda, sino un futuro juntos. Un futuro lleno de amor, risas y la promesa de días mejores por venir. La abuela observaba la escena con satisfacción, su corazón lleno de alegría al ver a su nieto finalmente encontrar la felicidad verdadera. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabía que Gustavo y Valentina tenían algo especial, algo que les permitiría enfrentar cualquier adversidad, un amor verdadero, basado en la honestidad, el respeto mutuo y el deseo de crecer juntos. Mientras la familia discutía animadamente sobre flores, pasteles y vestidos, la abuela cerró los ojos, ofreciendo una silenciosa oración de agradecimiento. Agradecimiento por los giros inesperados de la vida que habían llevado a este momento, por las segundas oportunidades y por el poder transformador del amor verdadero. El sol brillaba con fuerza sobre Nueva York, prometiendo un futuro brillante para esta familia recién formada. Un futuro lleno de amor, risas y la promesa de días mejores por venir. Y mientras Gustavo y Valentina se miraban a los ojos, rodeados por el amor de sus hijos y la sabiduría de la abuela, ambos supieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Como una familia. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.